En fin, hemos hablado ya algunas cositas, hemos hablado de vehículo eléctrico, de autoconsumo, hemos pasado un poco por encima, ya veis, el tiempo ya veis que apremia, pero ahora en esta mesa tenemos la oportunidad de esos aspectos tocarlos con mayor profundidad. Y tenemos aquí a voces autorizadas en la materia. Además hemos escogido aquellos puntos o aquellas tecnologías que son, dentro de lo mucho camino por recorrer en todo esto, aquellas que van a tener un peso más específico, fundamentalmente. Hablamos de las energías térmicas, la aerotermia, como no puede ser de otra manera. Hablamos del vehículo eléctrico y las infraestructuras de recarga, sobre todo, que además es lo que de alguna manera va más asociado a nuestra profesión. Y cómo no podemos dejar de hablar de las redes eléctricas, porque al final hablamos del problema de la generación y la electrificación de la demanda, pero al final necesitamos un punto de transición en todo eso, o de conexión, que son las redes eléctricas, que hay que adecuar, que hay que actualizar, que hay que digitalizar, y que el comportamiento y la gestión va a ser totalmente distinta, ¿no? Con lo cual, sin ello va a ser imposible esa transición. Entonces, tenemos aquí, en primer lugar, como representante de Naturgy, para hablarnos de red eléctrica, a José Luis Vallejos. José Luis. Buenos días. A Ramón Taboada, de Sonepar, para hablarnos de aerotermia o instalaciones térmicas. Buenos días. Y a José Manuel Tirado, de Circutor, que nos va a hablar del vehículo eléctrico y las infraestructuras de recarga también. Y por último, a Amador Balbuena, que nos va a hablar de autoconsumo. Y cómo se gestionan los datos del autoconsumo. Bueno, en todo esto, al final, también, como decíamos antes, la buena praxis es muy importante y fundamental, porque las malas praxis pueden, de alguna manera, desacelerar este proceso que necesitamos cada vez llevar a término con mayor rapidez. ¿De acuerdo? Bien. Pues bueno, primero os voy a hacer un poco, como habéis visto en el contexto general, una pregunta en común y luego ya unas específicas por turnos. ¿De acuerdo? Bien. En primer lugar, vamos a ver, que me he perdido aquí un poco. Sí, bueno, vamos a cerrar el foro, como decía, hablando de tecnología, y es importante exponer esas soluciones que nos van a permitir cumplir con los objetivos del PNIEC 2030. Bueno, algunos objetivos tremendamente ambiciosos, como que acabo de comentar, de los 5.500.000 vehículos eléctricos. Pero bueno, igual a lo mejor no llegamos a ese objetivo, pero progresamos adecuadamente, ¿no? Y un poco ver también vuestra percepción en todo ello, si realmente esto es un brindis al sol, es aspiracional o realmente es realista, desde vuestra posición como expertos, que también aportéis una opinión, ¿no? Y bueno, para todos voy a empezar por haceros una pregunta, empezando por las redes eléctricas como un elemento fundamental, como comentaba, y en la consecución de los objetivos, terminando por una de las soluciones que presentáis a cada uno de vosotros, y vuestra opinión en cuanto a las perspectivas, cumplimiento de los objetivos que podemos hacer en todas estas aspiraciones en torno a los objetivos 2030. O sea, del sueño, de la aspiración a la realidad. Me gustaría que fuerais precisos en cuanto a vuestra opinión. Empecemos por ti, si te parece. Sí. Y luego seguiremos el mismo curso natural, ¿de acuerdo? Perfecto. Buenos días a todos. Ya me ha presentado el moderador, soy José Luis Vallejo, soy el responsable de innovación de redes de electricidad en UFD, que es la distribuidora española del grupo Naturgy. Entonces, la transición energética es una realidad hoy, ya ha comenzado, no podemos decir que es algo que va a llegar, ya hay mucha placa fotovoltaica, ya hay mucho vehículo eléctrico y la red está cambiando su papel. La red históricamente conectaba los grandes centros de producción, grandes centrales nucleares, de gas, de carbón, con el consumo que normalmente estaba alejado de ellas en las ciudades. Eso ha cambiado porque ahora mismo hay generación por toda la red y especialmente donde está creciendo mucho es en la baja tensión. La red se tiene que adaptar y cuando decimos que la red se tiene que adaptar, quiere decir que tenemos que instalar nuevos equipos y gestionar la información de otra manera para que la red facilite la transición energética. ¿Qué es facilitar la transición energética? Que la red opere siempre en los parámetros óptimos para ser capaz de albergar cuanto más vehículo eléctrico y más generación distribuida posible, sin que haya problemas o merma en la calidad del suministro del
del cliente final. Esto implica una digitalización y una tecnificación de la red que a día de hoy no tenemos con el suficiente desarrollo. Implica, lógicamente, una inversión en la red y además implicará una inversión en nuevas redes. ¿Por qué? Pues porque esa descarbonización de la economía también la podemos llamar una electrificación de la economía. La electricidad siempre ha sido muy importante, pero mira, yo como anécdota os contaré. Yo tengo hijos adolescentes que cuando se va la luz no me dicen se ha ido la luz, me dicen se ha ido el wifi. Entonces, hay en los últimos años unos servicios pues, muy importantes asociados a la electricidad, más allá de la iluminación o la calefacción. Pues cada vez hay más agua caliente, calefacción, más aerotermia. Hoy vamos a hablar de ello, me imagino. Comunicaciones, cada vez es más relevante. Y además tiene que entregarse con una calidad adecuada. Nadie entiende que la red eléctrica le produzca daños en su vivienda. Eso implica unas inversiones, una tecnificación de la red que entiendo que más adelante podré explicar con más detalle. No, y además, tendríamos que hablar también de ese nuevo sistema distribuido, ¿no? Que también claro. Eso conlleva otro tipo de redes también, más locales, más digitalizadas, bidireccionales, una gestión muchísimo más exigente que la actual. O sea, todo eso es difícil de acometer, pero eso es lo que al final permitirá que las comunidades energéticas y todo este tipo de cosas sean una realidad. Ahora, de momento, pues empiezan a haber por ahí los primeros proyectos, pero bueno, todavía queda mucho por recorrer, ¿no? Queda mucho por recorrer, pero al final casi todas estarán conectadas a la red de una forma u otra y la red tendrá que ser capaz de distribuir esa electricidad entre las comunidades energéticas, clientes, generadores, etcétera, etcétera. Y para eso tenemos que tener dispositivos que a día de hoy no tenemos. Uno de los principales problemas, nosotros en España, por ejemplo, no podemos actuar sobre un inversor, cosa que en otros países sí. En Australia, por ejemplo, el distribuidor puede desconectar un inversor fotovoltaico de una vivienda en baja tensión. Nosotros no podemos hacer eso. Ni podemos decidir quién conecta o dónde conecta un vehículo eléctrico, una generación distribuida. Cada cual conecta el vehículo eléctrico a la generación distribuida donde ellos quieran en su vivienda y lo utilizan cuando ellos consideran oportuno. Nosotros ahí no tenemos ningún tipo de capacidad de gestión. Entonces, toda esa gestión eficiente de la red se tiene que hacer un escalón por encima del cliente. Se tiene que hacer en la propia red. Porque de otra manera, lo que nos ocurre es que tenemos redes muy desequilibradas y con problemas al final de sobretensiones y subtensiones o de capacidad. Eso ya es una realidad hoy. Hoy tenemos reclamaciones y tenemos problemas todas las distribuidoras por esos motivos. Y está motivado a que tú en tu casa tienes un consumo, imagínate una vivienda unifamiliar de 5 kilovatios, que es una electrificación elevada, se llamaba antiguamente 5,5 kilovatios, y te compras un coche eléctrico. El coche eléctrico en monofásico te carga 7,4. Eso quiere decir que en el momento que enchufas el coche eléctrico va a consumir el coche más que toda tu vivienda en el momento pico y va a estar así durante probablemente varias horas. Entonces eso es un cambio muy drástico desde el punto de vista del comportamiento de los clientes en la red. Si tú no puedes decidir dónde se conecta ese coche, cuándo carga, cuándo no carga, como nos ocurre a los distribuidores, tenemos que actuar aguas arriba y tenemos que hacer que la red sea mucho más inteligente, digital y capaz para ser capaz de gestionar todas esas situaciones manteniendo la red en parámetros eficientes. Imaginaos que varios clientes están conectados a la misma fase y da la casualidad de que se compran el coche eléctrico en la misma fase. Y cargan pues cuando vienen de trabajar a las 7, 8 de la tarde, cuando sea. Pues te encuentras que una fase está muy cargada y a lo mejor las otras dos lo están mucho menos. Al final, lo que limita la capacidad de transporte de una línea es la intensidad máxima que circula por una fase. Al final, la capacidad de transporte de una línea la limitan dos factores principalmente. Uno es la intensidad máxima y otra es la caída de tensión. Y la intensidad máxima se calcula por fase y la caída de tensión también. Entonces, si yo tengo una fase muy cargada y las otras no, esa fase es la que va a determinar la capacidad máxima de evacuación de esa línea. Si yo lo hago por los medios tradicionales, cuando esté muy cargada, la solución va a ser poner un cable más gordo o una línea adicional. Soluciones que tardan normalmente años por tema de permisos, de gestión, de proyectos, etcétera, etcétera, y que evidentemente no ayudarían o no acompañarían a la sociedad en esos objetivos tan retadores de la transición energética. Con lo cual la solución tiene que ser otra, poner otro tipo de equipos innovadores
que cambien todo esto. El tema se está complicando, ¿eh? Se está comentando mucho, sí. Yo al principio de la sesión, no sé si estabais ya por aquí, comentaba que estamos en la cuarta revolución energética y que puede tener tanta dimensión como la tuvo en su momento la máquina de vapor, que fue todo una disrupción absoluta en la sociedad. Ahora estamos ante un fenómeno de tal magnitud, ¿eh? Y lo estamos viviendo en esta década. Con la diferencia de que va mucho más rápido que las otras revoluciones. Sí. Entonces, ahora tenemos que ir más deprisa. claro, El tiempo de adaptación cada vez es más corto. No es casual que esté yo representando a mi empresa aquí siendo el de innovación. No. Porque, por ejemplo, para resolver todo el tema de los desequilibrios, los desequilibrios tan fuertes que encontramos en las redes de baja hora, pues hemos ido al mercado, no hemos encontrado soluciones adecuadas y hemos tenido que desarrollar con una empresa valenciana, pues por ejemplo, un equilibrador de fases, lo llamamos, que es un equipo que con electrónica de potencia distribuye la energía en las 3 fases, equilibrándolas. Con lo cual, opera tu red en parámetros óptimos, a pesar de que los clientes estén consumiendo mucho más en una fase frente a las otras 2, por ejemplo. Pues ese tipo de soluciones son soluciones innovadoras porque como país estamos muy avanzados en todo esto. Y estamos empezando a enfrentarnos con problemas que muchos otros países todavía no tienen, o bien porque su regulación les permite hacer otras cosas, o bien porque su desarrollo en transición energética no está siendo tan fuerte como el nuestro. Entonces nos estamos enfrentando a situaciones nuevas a nivel mundial en las que tenemos que desarrollar nuevos equipos, nuevas soluciones a problemas que no esperan, problemas que tenemos que resolver en el cortísimo plazo. Nos hemos tenido que desarrollar este equipo, que ya tenemos 11 de ellos instalados en la red, con resultados espectaculares, resolviendo a más del 95% los problemas que teníamos. Y como eso tenemos otro tipo de soluciones, pero tenemos que ir un paso más allá de lo que da el mercado porque estamos como país siendo muy punteros en todo esto. Bueno, en esta línea de vertebración que es la red, ahora nos toca un poco atender las otras tecnologías. En vuestro caso, bueno, hablábamos precisamente antes del consumo térmico, que es el más importante en un edificio, ¿no? Correcto. Háblanos un poquito de cuáles son tus perspectivas en cuanto a la aerotermia, al sector, cómo va a evolucionar, qué perspectivas nos ofrece ello. Bueno, a ver, en cuanto al sector de las instalaciones térmicas, sobre todo vinculados más a la calefacción, los objetivos que están marcados por la Unión Europea realmente son muy ambiciosos, ¿vale? Como podremos ver ahora, que comentaremos un poco la nueva directiva que acaba de estar recientemente aprobada. Sí, luego tocamos la directiva. Lo que sí es cierto es que, por hacer una similitud, la aerotermia es al sector de las instalaciones térmicas de calefacción lo que sería el vehículo eléctrico al vehículo tradicional de combustibles fósiles, ¿vale? Muy bien. Entonces, es uno de los vectores más importantes que tenemos de hacer esa transición de instalaciones donde tenemos equipos que están consumiendo combustibles fósiles y están emitiendo, pues, haciendo emisiones a la atmósfera, y cambiarlas por soluciones que al mismo tiempo que hacen ese traslado de la energía térmica hacia una solución con energía eléctrica, gracias a la tecnología que ahora mismo disponemos, que son máquinas que tienen ya códigos de operación por encima de 5, es decir, por cada kilovatio eléctrico nos aportan 5 kilovatios térmicos, nos permite aportar energía térmica suficiente para atender una vivienda sin sobrecargar precisamente la red, ¿vale? En cuanto a cómo está ahora mismo el sector, si podemos poner la primera slide. Pásale esto, sí. A ver. Que es el verde, ¿no? Sí. Vale. A ver. No. Tiene que ir en función. Ahí. Vale. Este creo que no es la mía. Esta mía. Bueno, simplemente indicar que es que estaba previsto para la última pregunta, pero bueno. No, bueno, la implantación de las bombas de calor, de lo que es la aerotermia, ha tenido un crecimiento exponencial los últimos años, sobre todo a nivel Europa. Sí es cierto que en el 2023 ha habido una pequeña ralentización, ¿vale? Bueno, esta es la presentación. Exacto. Correcto. Como veis, la evolución ha sido positiva, es decir, llevamos creciendo desde el año 2013 que apareció la tecnología a nivel Europa, son datos a nivel Europa, ¿vale? En el 2023 hubo una pequeña ralentización, ¿vale? Básicamente centrada en los 2 últimos trimestres. Esta es muy clara. Sí, que entendemos que, bueno, es un tema más coyuntural que estructural, es decir,
pues en algunos países, por ejemplo en Italia, desaparecieron gran parte de las ayudas que había para la implantación. No dejes una tecnología que la implantación es más cara que una tecnología más tradicional, como puede ser una caldera, con lo cual la falta o que se hayan recortado ayudas o incluso la indeterminación en algunas normativas, pues hace que mucha toma de decisiones pues se ralentice. Entonces entendemos que es algo básicamente más coyuntural que estructural. Aquí también debe intervenir lo que es el ritmo de la obra, de construcción de la obra nueva, que es el que tiene mayor aporte de la aerotermia, menos barreras de entrada. Sí, sí. Es que y porque además el código técnico te facilita la entrada. Y lo que es la rehabilitación, que ahí hay más problemas, ¿no? Claro. Es que la implantación básicamente es casi siempre en obra nueva. Sí. En rehabilitación energética, la tasa de rehabilitación energética en Europa y en España sigue siendo muy baja. Claro. Entonces, precisamente uno de los caballos de batalla de la nueva directiva es forzar a los Estados miembros a que se incremente de manera importante la rehabilitación energética en el parque existente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, entendemos que el principal vector que nos va a ayudar a hacer esa transición tiene que ser equipos como el aerotermia. Un poco, en esta gráfica podría también, ya que tenemos autoconsumo también, hay una sinergia entre la fotovoltaica, el autoconsumo y la aerotermia, y a lo mejor también el que se haya producido una cierta ralentización del crecimiento del autoconsumo residencial, sobre todo en el 2023 respecto al 2022, que era un año totalmente atípico. No nos sirve de referencia ese año, ¿eh? Bueno, pero se produjo una serie de cosas, de circunstancias que de alguna manera el incremento del precio de la electricidad fue un factor, incuestionable de que apuntaba de que tanto a nivel particular como empresas apostaban por el autoconsumo. Y ahora ya creo que hay un crecimiento más natural, ¿no? Y a lo mejor aquí hay cierta conexión en cuanto al desarrollo, ¿no? La sinergia con el autoconsumo es total, sobre todo en vivienda unifamiliar, incluso de hecho ya estamos haciendo obras en edificios tipo geriátricos y hoteles, donde la vinculación de un equipo que realmente consume electricidad, como es una aerotermia, está muy vinculado a una instalación de autoconsumo, claro, lógicamente. Y además, la aerotermia, que nos permite, a diferencia de la caldera, también poder aportar energía para refrigeración, lógicamente, cuanto más aportación tenemos del autoconsumo, más eficiente hacemos el equipo. Bueno, pues ahora cogemos un poquito el volante y del gran vector y que no tiene pocas dificultades. Ya has oído un poco lo que hemos hablado antes, pero bueno, yo creo que tu punto de vista como experto nos aportará muchas cosas. Bueno, sí. Gracias, Juanjo, sobre todo, y a PIEN y la organización por invitarnos a Circutor a esta feria congreso y sobre todo a esta mesa redonda, ¿no? Bueno, yo un poco antes decías, es un reto, es algo imposible. Bueno, es un reto y un reto yo creo que muy importante, pero un reto que como país y como globalmente, ya no hablando solo como país, sino a nivel europeo y a nivel global, no nos podemos permitir no conseguirlo, ¿no? Es verdad que llevamos pues alrededor de 470.000 matriculaciones en lo que va de año, más o menos, y son 5,5 millones, es decir, 5 millones significaría multiplicar por 10 o por 11 las matriculaciones que tenemos. Pero bueno, estoy principalmente muy de acuerdo con lo que han comentado los compañeros de la mesa, ¿no? Tecnología tenemos, hay tecnología suficiente para desarrollar una buena infraestructura de recarga. Tenemos además tecnología propia, tecnología española, tecnología de fabricantes. Estoy muy de acuerdo con algo que ha dicho José Luis, que no podemos poner puntos de recarga y que sean una carga más o que sean un enchufe. Los puntos de recarga tienen que hablar con la red, tienen que entenderse. En Circutor, y ahora cumplimos 50 años, bueno, cumplimos 50 años el año pasado, una parte o la parte más importante de las soluciones que aportamos en tecnología es la hibridación, el conocimiento de la red y la hibridación con la tecnología de recarga, ¿no? Para que se puedan entender y sobre todo puedan gestionar un poco la demanda. Con esto vamos a superar las barreras para llegar a los 5 millones. Bueno, aportamos nuestro granito, es decir, ese granito de arena en nuevas tecnologías que permiten
quitar vudús, ¿no? Cosas que se van diciendo y que al final alarman a la sociedad, ¿no? Que una de ellas, que principalmente no hay potencia suficiente para cargar vehículos eléctricos. Bueno, pues como decía José Luis, y como creo que podemos aportar todos, sí la hay potencia suficiente, lo que pasa es que hay que gestionarla, hay que entender cuándo se carga, cómo se carga y de qué manera, ¿no? Y con todo eso, tecnología en la fabricación de vehículos sobra. Hace años podíamos hablar de que no había vehículos suficientes o que los vehículos podían llegar más tarde de la infraestructura. Hoy en día hay infraestructura y hay vehículos, hay tecnologías en ambas partes, y lo único que hay que hacer es eliminar las barreras que tenemos, ¿no? A partir de aquí, bueno, no sé si ahora o en la segunda parte, yo creo que viene más en la segunda parte, sí que me gustaría comentar ciertas soluciones que favorecen un poco esta implementación del vehículo eléctrico en la red y que sobre todo permiten quitar esos miedos, ¿no? Esos miedos que tenemos todos de que no va a haber potencia suficiente, de que no estamos preparados. España, por suerte, tenemos una situación ideal. Tenemos mucho sol, tenemos mucho aire, con lo cual podemos generar energía limpia. Somos competitivos. Exacto. Además somos competitivos. que nos sirva para atraer industria para aquí también. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que es un reto. Sí. ¿Que da miedo? ¿Que da vértigo? Sí, pero que estamos preparados también. Lo único, bueno, hay que ponerse. Aparte que yo entiendo que el vehículo eléctrico no es simplemente un cambio de tracción del de combustión interna a electricidad, sino que el vehículo eléctrico es algo más que todo eso, ¿no? Es un propio gestor, ¿no? También. Es algo más, o sea, hay partes en toda esa cadena que participan, ¿no? Sí. El vehículo eléctrico es una parte inteligente de ese consumo. El punto de recarga y la infraestructura de recarga tiene que ser parte inteligente de la distribución de la demanda, de la potencia y de cómo se carga, y la red tiene que ser una red inteligente, como bien decía José Luis, ¿no? Todo eso hibridado, evidentemente, lo decías antes, ¿no? Estamos en la cuarta revolución, pues sí, yo creo que sí, es una revolución total de lo tradicionalmente acostumbrados que estamos a conectar un equipo y ser tonto y consume lo que consume y ya está, ¿no? Además, hoy en día, un poco hablando de todo, ¿no? Descarbonización, que es el título de la mesa, ¿no? ¿Quién se plantea que no? Todo el mundo y en todo el planeta tenemos claro que vamos hacia ahí o vamos hacia terminar con el planeta, ¿no? Y luego en ciudades, por ejemplo, como Madrid, es más evidente todavía, ¿no? Porque con la contaminación del aire, evidentemente, tenemos que ir hacia medidas que faciliten una descontaminación total. Exacto, ya no es el cambio climático, que es otra cosa, sino la contaminación local ya te hace el sombrero, la boina que llamamos de Madrid, esa nos haría ya... Eso ya es un efecto a corto plazo. Exacto, ya lo tenemos. ¿no? Y luego una cosa muy importante que tradicionalmente hemos trabajado siempre por nuestra parte en Circutor, que es la eficiencia energética. Visto la eficiencia energética como de qué manera consumimos la energía de la mejor manera para que sea lo más rentable posible, ¿no? Y no malgastarla porque al final es un recurso finito, ¿no? Y bueno, yo creo que, por terminar un poco, este es un reto, pero un reto bonito, un reto que podemos conseguir, un reto que estamos preparados con tecnología suficiente. Muy bien. Y bueno, y tenemos ahora el autoconsumo, que además es cómplice absoluto de todas estas tecnologías. Siempre se dice, oye, el periodo de amortización de una instalación fotovoltaica, en el momento que tienes un punto de recarga, se reduce a una tercera parte el tiempo de amortización, ¿no? Más o menos. Bueno, pues, en fin, cuéntanos. Un argumento más. Bueno, hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Sí, no. De todas formas, no somos a veces conscientes de los tiempos tan emocionantes que vivimos. La Agenda 2030 no se va a cumplir. Pero no importa. O sea, porque al final vamos a ese camino. Es un punto de referencia. Efectivamente. Digamos que es una declaración de mínimos a lo cual tenemos que ir. Pero es una revolución total en todos los campos que tenemos. Si os dais cuenta, estamos hablando, sí, cosas positivas, pero antes comentaba el compañero, plantea problemas. O sea, me estaba imaginando la primera vez que apareció un vehículo a motor.
a combustión, cuando antes estaban todos tirados por caballos, ¿no? El reto es, antes nos asfaltaban las carreteras, no era necesario, iban por caminos y... Hay aquella foto de Nueva York, de una calle de Nueva York, en el año 1900 y 1915, y cambia totalmente. Es guapísimo. Sí. Se ve todo caballos y luego todo coches al Sí. revés, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues 15 años, ¿eh? Entonces, pero es que es lo mismo que está, Sí, sí. que está ocurriendo ahora. O sea, 15 años atrás, dime quién Sí, tenía sí. en su vivienda una instalación fotovoltaica, o el que la tiene, quién la tenía híbrida o con acumulación. Bueno, es una locura. Pero yo esto lo veo también como una oportunidad. El que no se vayan a conseguir exactamente esos objetivos no significa que no haya que trabajar en ellos. Y además que esto es una oportunidad también para todos, es una oportunidad para crecer como sociedad, y también como aquí tenemos seguro que futuros instaladores y muchos instaladores en la sala que nos están escuchando. efectivamente. Yo siempre digo muchas veces que de todo esto, a mí lo que más me preocupa es hasta qué grado cada uno de nosotros queremos ser protagonistas de esta historia, porque el futuro es eléctrico, sí, todos lo sabemos, pero ojo, es como cuando sabes que va a haber una fiesta. Hay una fiesta y hay muchas posibilidades de que estés invitado, pero a veces tienes que asomarte un poco para participar de ella, ¿no? Ahora que dices el futuro es eléctrico, yo recuerdo, yo estuve muchos años trabajando en Schneider y había un eslogan que teníamos hace 25 años que decía: el futuro cada vez es más eléctrico. 25 años, ¿eh? Sí. Y ahora ya es inevitable, porque todas las nuevas tecnologías, la aerotermia, el vehículo eléctrico, por supuesto, ¿no? Entonces, el autoconsumo ocupa ahí un papel muy, muy importante. También es un reto porque está cambiando todo muchísimo. En los últimos años, una vez que se elimina el impuesto al sol a nivel de normativas, ha sido una locura, en la cual tanto como fabricantes, pero también como instaladores y como usuarios, pues tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Y además se da la peculiaridad de que hay que estar muy ágiles y muy vivos, porque equipos que hoy pones en el mercado quizá no cumplan una normativa que posteriormente pueda venir posteriormente 1 o 2 años más tarde, ¿no? Entonces, hay mucha confusión también. Creo que como sociedad nos falta todavía mucho aprendizaje, pero es inevitable, porque al final vamos a ser llevados a ese final del camino, queramos o no queramos, ¿no? Antes comentabas de por qué, bueno, el boom del 2022 con el autoconsumo. Antes me ha sorprendido el dato de la aerotermia, no lo conocía, pero veo que está muy relacionado con lo que tiene que ver el autoconsumo. Ya lo habéis comentado, nos afecta como sociedad cosas como el precio de la energía, porque no tenemos una suficiente educación medioambiental, que yo creo que una visión mayor debería de ayudarnos, sobre todo ahora que todo el mundo se mueve por el precio del coste de la energía o por el tipo de ayudas que puedas recibir. Creo que no es exactamente ese el camino, aunque lo pueda favorecer, pero el tener el día de mañana un coche de vehículo eléctrico no debería de ser basado en que tengamos algún tipo de ayuda. Pero inevitablemente vamos hacia ese camino, con lo cual para todos nosotros y en el sector en el que nos encontramos, pues como sector nos va a ir muy bien. Ahora, mi reflexión es cómo vamos a actuar cada uno de nosotros en esta fiesta, ¿no? Como comentaba antes. Yo creo que debemos también, incluso desde el punto de vista más abajo, desde el propio instalador, a trabajar como prescriptor. Debería ser el primero que lo viéramos como una oportunidad de negocio, porque no estamos sencillamente para ser mano de obra de un fondo de inversión o de un ente que lo vea por arriba como una oportunidad de negocio y que sea realmente el que tenga el beneficio de ello. Para los próximos años espero que, el 24, en mi opinión, será un ligero repunte con respecto al año anterior en cuanto al autoconsumo, pero no ayudan circunstancias, bueno, pues como la que vivimos actualmente, de un precio de la energía que me comentaban que ayer, antes de ayer, estaba a coste cero. Sí, negativo. Claro. En España y Portugal. Sí. Entonces, bueno, como no lo enfoquemos de otra manera, vamos a estar a expensas de lo que las inversiones que hagan las compañías. Pero hay una volatilidad tremenda. También los tipos de interés estuvieron negativos y mira ahora.
¿eh? Cierto. Entonces, con esto del sector eléctrico, cuidado. Sí, La pero- volatilidad en precios y tecnología está ahí. ¿eh? Lo que sí yo sí apostaría es Y por tener educar. cierta autonomía siempre va bien, ¿no? Por supuesto. O sea, yo lo digo muchas veces, soy un autoconvencido, pero no porque me dedique a ello, pero no os podéis imaginar el que no tenga una instalación de autoconsumo, o en mi caso, que además es un sistema híbrido de acumulación, la independencia que te da. Y luego también el saber que estás contribuyendo a hacer un futuro más sostenible, que muchas veces eso no lo estamos pensando, solamente estamos pensando en ayudas, en un tema económico, en que el precio de la energía está reduciéndose, y el Estado, que al final de cuentas somos todos nosotros, no podemos pagar permanentemente la fiesta. Me has leído el pensamiento cuando has dicho acumulación, porque el tema del almacenamiento es un tema también que os lo pregunto a todos, ¿eh? Que va a tener un peso importante, ¿no? Sí. Antes hablaba del vehículo eléctrico como gestor porque ya es un almacén con ruedas también, pero bueno, ya hablamos de otro tipo de almacenamiento, ¿no? Más en todas sus variantes, a gran escala, los bombeos y tal, a baterías, en fin. ¿Qué opinión Bueno, y tenéis? ayer me contaron un dato que Sí. yo desconocía, pero creo que seguramente tú nos puedes ayudar más. Pero ya hay en algunos días, en algunos tramos horarios, que en horas centrales del día la energía es más económica. Con lo cual, si tú tienes una instalación de autoconsumo sencilla, ¿qué sentido tiene? O sea, lo lleva camino de la acumulación. Un caso como cualquiera que conozcamos, si tú tienes un autoconsumo y tú, como puede ser mi caso, yo no voy a mi casa nada más que para dormir, tenemos un autoconsumo, pero no estamos sacando el aprovechamiento. No digo que sea coyuntural, o que vaya a ser tendencia, eso seguramente tú puedas... Ya sabes cómo se conforma el precio de mercado. Va a depender de si en esas horas centrales del día hay mucho sol, mucho viento, con lo cual la energía es más barata. Y hay mucho sol porque tú estás generando, tú estás contribuyendo a eso. El tema de las baterías en gran escala en los parques fotovoltaicos, ¿eso puede ser una solución? Sí, bueno, yo de los parques fotovoltaicos, os lo cuento, no es nuestro ámbito de ocupación. Nosotros somos la red no generación. Las baterías a gran escala tienen mucho sentido en sitios, en parques fotovoltaicos o incluso parques eólicos donde tienen restricciones, donde por motivos de red no pueden evacuar toda la energía que generan en momentos determinados, pues la almacenas, en vez de desperdiciarla queda almacenada y luego la puedes verter a la red en momentos en los que sea más necesario, precios de más altos. Flexibilidad al Entonces te da flexibilidad y te permite amortizar inversiones en renovables con restricciones, de sitios donde hay restricciones. Eso por un lado. Sobre su utilidad en red, es un poco diferente. En el mundo de las baterías, más grande, no hay economía de escala. Cuanto más grande la batería, más problemas te genera. En el sentido de que tienes que refrigerar, son instalaciones ya más caras, tienes que protegerlas, poner un vallado, poner seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, en la red, cuando te vas a energías relevantes para la red, que es en torno de megavatios hora, ya estás hablando de instalaciones grandes, instalaciones muy costosas y que además requieren de un terreno y requieren de unos costes de mantenimiento, refrigeración, etcétera, etcétera. Y eso tiene sentido por ahora con el nivel de costes desde nuestro punto de vista en sitios puntuales, sitios donde tengas zonas costeras, que no es en nuestro caso, donde puedas tener a lo mejor una demanda muy elevada en periodos de verano y luego a lo mejor no tanta, y donde no tiene mucho sentido crear redes nuevas o reforzar las existentes. Pero en muchos otros sitios, esas energías que pueden parecer muy grandes, ¿no? Megavatios horas, eso para la red no es tanto, no es tanto. De hecho, son energías muy pequeñas, en general, con un coste muy elevado y con unos requisitos logísticos relevantes. Donde sí que hemos encontrado un nicho interesante es precisamente en lo contrario. Te decía antes, cuanto más grande la batería, más problemas me causa, pero cuanto más pequeña, más ventajas tiene. Pues, por ejemplo, en el mercado rural, muy rural, por ejemplo, en el mercado rural gallego, yo tengo muchos sitios donde tengo pocos suministros muy distribuidos en el territorio, con potencias y energías pequeñas, que a su vez están alimentados por redes de media tensión pues largas en zonas boscosas, complejas, donde es relativamente frecuente que ante temporales, tormentas, pues haya vegetación que toque las líneas y te la dejen fuera de servicio 2-3 horas, por ejemplo, que es lo que solemos tardar en reparar una avería de vegetación sencilla. Pues en esos casos, con poca potencia y poca energía, eres capaz de atender esos suministros sin que ellos perciban esa avería. Ellos no se van a dar cuenta de que han tenido un problema en la red de media tensión
y nosotros vamos a ser capaces de repararlo antes de que se gaste la energía de las baterías. ¿Qué ventaja tiene esto? Son baterías muy pequeñas, baterías incluso que estamos poniendo en postes, encima de un poste, con lo cual el ponerlo encima de un poste tiene la ventaja de que no necesito tener un permiso, conseguir un terreno que a lo mejor lo tengo que expropiar, ponerle un vallado, tener que hacer unas medidas de paso de tierra periódicamente, tiene muchas ventajas. Y además, como son pequeñas, no necesitan ventilación, no necesitan aire acondicionado, con una ventilación incluso natural puede ser suficiente, y es una solución muy eficiente y muy eficaz para ese nicho de problemas. Curiosamente, cuando nos ha pasado un poco como os decía antes con el equilibrador de fases, cuando fuimos a buscar en el mercado este tipo de soluciones, no existían. Lo más parecido eran baterías de CPDs, de centros de procesado de datos, pero no tenían un software apropiado. Ese es un nicho que merece un punto y aparte, ¿eh? Sí, sin duda. Eso también está impactando mucho en la red. Merecería otra sesión, ¿no? Porque hay solicitudes de decenas de megas, casi de capitales de provincia, que te ponen en cualquier sitio, y se supone que la red lo tiene que atender de un día para otro. Pero bueno, eso, como dices tú, capítulo aparte. Pero cuando vamos al mercado no encontramos soluciones comerciales. Hicimos un piloto ya hace tiempo en el que unas baterías de CPD con unos contactores y demás, y con una inteligencia hacíamos que hiciese esa gestión de la alimentación en isla, pero eran soluciones no comerciales. Y hemos encontrado recientemente soluciones comerciales yéndonos a otra punta del mundo, a Australia, que curiosamente pues tiene cierta similitud de su red con parte de nuestra red, a pesar de que el entorno pueda ser muy diferente. A nivel de red tienen problemas parecidos a los que afrontamos nosotros. Y estamos ahora probando ese tipo de soluciones, sobre todo enfocados a red rural dispersa. Aquí un problema que tenemos en España, por ejemplo, es que se concentra el consumo. Además puede ser intermitente, como decías tú, la zona de la costa, Sí. que hay concentración de población, alto consumo, poca disponibilidad para generar. Y en cambio, en la España vaciada, donde hay superficie, montas los parques y ahí no hay consumo. Eso es. Ese es un problema de país que tenemos, ¿eh? Pues ese es otro de los motivos por lo que la red es muy importante y hay que Sí. tener la red bien reforzada Sí. y bien lista Sí. para poder atender a todas estas necesidades. Lo que sí que es verdad que esto que llaman la España vacía, una oportunidad es que se implante, por ejemplo, nueva industria, por ejemplo, aprovechando ese recurso, ¿no? Esto en Aragón ya lo están trabajando bastante bien, ¿no? Eso tiene mucho sentido. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir contigo y una pregunta, y no sé si querías apoyarte en imágenes o algo. A ver, Como tú quieras. Sí, perdona. Por mí, Sí, porque, o sea, ¿qué tecnologías dentro de este contexto complejo y mallado de la red, por decirlo de alguna manera, qué tecnologías van a tener mayor relevancia de alguna forma? O sea, claro, bien. y- Pues mira, desgranando un poco lo que es el conjunto de tecnologías, que ilústranos un poco. bueno, pues continúo un poco lo que os comenté Sí. en la entrada. El reto ahora mismo está principalmente en la red de baja tensión, porque es donde se está desarrollando más toda la generación distribuida, vehículo eléctrico, aerotermia, CPDs, bueno, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces, Consumos intensivos, vamos. la red de baja tensión, antiguamente, y hablo de hace muchos años, era una gran desconocida. Siempre decimos lo mismo, la red de baja tensión, la gran desconocida. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del distribuidor, tú tenías un centro de transformación con unas salidas en baja tensión, un centro de transformación protegido con fusibles, con unas salidas en baja tensión, y tú te enterabas de si había una avería cuando te llamaba un cliente, y sabías si la avería afectaba a una salida entera o a un centro entero si te llamaban muchos clientes. Y ahí había las preguntas, había un protocolo de preguntas para los operadores telefónicos que recogían esas llamadas, que básicamente era, oiga, ¿y usted sale al pasillo y ve luz? Y dice, no, pues a lo mejor es del edificio. ¿Y en la casa de enfrente tiene luz? No, pues a lo mejor es de todo el centro, ¿no? Todo se Porque no mueve bien. teníamos prácticamente ninguna visibilidad. Pues eso ha cambiado drásticamente en los últimos años. El primer cambio, que fue muy fuerte y muy rápido, fue la inclusión de los contadores inteligentes, los smart meters que todos tenéis en casa, y supongo que todos habéis oído hablar de ellos. Pues un contador inteligente no solamente es un dispositivo que cuenta, es un sensor, te da mucha información, te da información de la tensión que tienes, de si tienes sobretensión o subtensión, tiene literalmente cientos de eventos y cientos de señales que te van dando información de cómo está la red. Además de eso, se están instalando en los últimos años más sensores que se están poniendo en el centro de transformación que te dan información sobre la red de baja tensión, tanto en
en tensiones como intensidades, como en cada una de las fases de cada salida. Con todo esto, a día de hoy, yo me atrevo a decir que la red de baja tensión está más sensorizada que la de alta tensión, aunque pueda ser curioso. Es verdad que es otro tipo de sensorización porque no es sensorización de tiempo real, porque el canal de comunicación es el propio cable y tiene ciertas limitaciones de ancho de banda. No es información de tiempo real, pero es información muy rica y variada. Esa información nos permite conocer muy bien el estado de la red. Y además la red está cambiando. Aquí os traigo una presentación. Esto es de la página web de Tesla, pero podría ser de cualquier otra. De Tesla, dice. De Tesla, sí. Tenéis un coche eléctrico, tenéis unas baterías, tenéis unas placas. Sí, sí. Pues esto es lo que es una casa... Esto es modelo California. Sí, modelo California o modelo... Solar City, ¿no? Solar City, pero en España esto ya empieza a haber mucho y esto va a ser lo más común. Sí, sí. Va a ser muy común en los próximos años. Está empezando a serlo. ¿Qué ocurre? Pues en una casa de este tipo, donde antiguamente había un consumo pues de unos 5,5 kilovatios, os decía yo antes, y asociado, pues, no sé, pues a la lavadora, al horno, a la vitro, en fin, a las cosas que tenemos todos en nuestras casas, pues ahora de repente aparecen estos elementos. ¿Qué ocurre? Pues si este señor o esta familia que vive aquí, pues por la mañana van al colegio o van a trabajar, pues se van con el coche eléctrico y la casa está vacía. La casa no tiene un gran consumo, pero tiene unas placas que si es un día soleado están generando. Entonces tienes una generación muy fuerte cuando no hay apenas consumo. Sin embargo, cuando llega la noche y vienen del colegio, de trabajar, etcétera, etcétera, ya no hay sol, conectan el coche eléctrico que, como os decía antes, consume tanto o más que toda la vivienda en su pico y empieza a cargar el coche eléctrico y además empezamos a encender la tele, el horno, las luces, etcétera, etcétera. De repente pasas a tener mucho más consumo que antiguamente. Entonces, lo que antes se daba en fenómenos anuales, que decía yo es que en verano tengo bajo consumo y entonces tengo que bajar la toma del transformador, es decir, tengo que subir la tensión porque tengo, bajar la tensión porque tengo poco consumo y en invierno hacía lo contrario, pues eso me está ocurriendo en un día. Sí. En un día me está ocurriendo lo que antes me ocurría en un año. No puedo mandar a una persona a cambiar la toma por la mañana y luego por la tarde a todos los centros de transformación del país. Nosotros tenemos 40.000, imaginaos, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo afrontar ese problema, porque ese problema al final se traduce en dos cosas, os decía antes. Menor capacidad de transporte para evacuar tanto generación distribuida como para alimentar vehículos eléctricos y en sobretensiones o subtensiones que pueda tener los clientes en la red. Si tengo sobretensiones, lo que me ocurre es que puedo producir daños a ciertos electrodomésticos y además los inversores dejan de funcionar a partir de 240 o 245 voltios, lo sabrás tú mejor. Y si tengo subtensiones puedo tener también problemas de funcionamiento de ciertos elementos. En cualquier caso, ningún escenario es bueno. Esta vivienda, si no hacemos nada, va a tener problemas de subtensiones por la noche y de sobretensiones por el día. Y va a dejar de generar probablemente por el día. El generador, los días muy soleados, pues dejará de generar unas horas. Entonces, serán situaciones pues muy poco alineadas con la transición energética. Entonces, nuestro papel está siendo el de preparar la red para que facilite y acompañe a la sociedad en la transición energética. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues, como os decía antes, pues con varios aspectos. El primer aspecto, un análisis predictivo. Tenemos que analizar la información que tenemos, que es mucha. Con esa información somos capaces de ver cómo de grande es el problema y cómo va a crecer y evolucionar en el tiempo. Esto puede parecer fácil, pero cuando hablamos de 4 millones de contadores y os hablaba antes de cientos de eventos por contador, pues estamos hablando de soluciones complejas en las que se involucran tecnologías como Big Data, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pues con esto ya lo tenemos hecho y ya sabemos cómo de grande es el problema y cómo evoluciona. Luego tenemos nuevas tecnologías que nos permiten afrontar este problema de una forma eficiente y de una forma rápida. Y por último, herramientas software que nos permitan mantener todo esto, controlarlo y estar seguros de que va evolucionando de una forma controlada. ¿Qué nuevas herramientas tenemos? Os he hablado antes del equilibrador de fases. Desarrollo hecho con nosotros, con una empresa española, punteros tecnológicamente y que está resolviendo uno de los grandes problemas que tenemos en la red, los desequilibrios. También estamos probando equipos que también de tecnología española que están regulando esa tensión de forma dinámica y de forma continua, tanto a nivel de transformador como en mitad de la línea. Y también otras soluciones que nos permiten pues, mallar la red y sustituir los fusibles por interruptores. No me extiendo más, que creo que tengo que dejar tiempo a mis compañeros. Lo que está claro al final como concepto es que
electrificar es difícil y hasta que no sea tan fácil gestionar esto como es gestionar un gas o un hidrocarburo, la electrificación no va a ser posible en toda su dimensión. O sea, tenemos el reto todos de hacerlo fácil para el consumidor y ya vemos que el reto no es fácil de abordar. La electricidad, Sí. muchas veces se dice que la red eléctrica es la máquina más grande que ha construido jamás el ser humano. Sí. Es decir, un enchufe de aquí de Madrid está sincronizado a la misma frecuencia que uno de Berlín y está todo interconectado. Y tienes que gestionar activos de 40 años de vida útil con tiempos de respuesta de unos pocos milisegundos, en el caso de protecciones, sobre todo en líneas de alta tensión donde la energía es brutal. Entonces, es muy sofisticado y es muy complejo. El reto está en hacer las inversiones necesarias en la red para que la red sea capaz de albergar cuanto más generación distribuida de vehículo eléctrico posible de una forma muy rápida para poder acompañar a la sociedad en este reto, y eso implica pues una tecnificación, una digitalización de la red superior a la que tenemos ahora e implica unas inversiones en la red que no podemos pretender que sean las históricas porque el reto es muy fuerte. Tenemos que invertir en la red mucho más de lo que estamos invirtiendo, digitalizar y tecnificar la red mucho más de lo que veníamos haciendo para que la red esté operando en las condiciones más eficientes posibles y tengamos que construir la menor red adicional o extra posible. Y es un superar reto esa complejo. intermitencia de las renovables, fundamentalmente. Y además, hacerlo de tal forma que a ninguno de mis compañeros de mesa les frenemos el negocio porque le digamos, mira, no puedes poner aquí aerotermia porque no hay hueco, o no puedas poner vehículo eléctrico porque no cabe más, o cárgalo a 1 kilovatio en vez de a 7. Y es un reto difícil, pero es un reto que tenemos afrontado como empresa y tenemos las líneas claras. Necesitamos pues esa financiación y esa regulación que acompaña a todo esto para ser capaces de conseguirlo. Muy bien, pues de la red nos vamos a los consumos, ¿no? Bueno, Ramón, antes ya nos has hablado un poco de las perspectivas que hay en la aerotermia a corto plazo y así que ahora me gustaría preguntarte la nueva normativa que hay sobre edificación, ¿en qué punto afecta todo esto? Porque esto además es muy reciente. Si me permitís Sí, mando. sí, la imagen. perdón. Vale. Sí. A ver, en la aerotermia ahora mismo, a ver, ya es presente, lógicamente, ¿vale? Pero sobre todo es futuro. ¿Vale? Tengo una pequeña presentación. Esto es. Sí. Esto es un poco cómo influye la normativa en cómo hacemos las instalaciones térmicas, bueno, térmicas o de todo tipo, ¿vale? La normativa es el motor principal que está moviendo, como un poco pasa con el tema del automóvil, con el tema de las Euro 4, Euro 5, todo el tema de mejora de eficiencias, pues es realmente la que está moviendo el sector hacia soluciones cada vez más tecnológicas, más avanzadas y más eficientes, ¿vale? Como veis, la evolución de los reglamentos, sobre todo la aparición del Código Técnico en el 2006, cambió radicalmente todo lo que es la forma de instalar y sobre todo la tecnología que utilizábamos en las instalaciones. Y la directiva que está aprobada en Europa desde hace 2 semanas, que es la nueva directiva de eficiencia energética en edificios. 2 semanas, ¿eh? Sí. Sí. Pues realmente lo que hace es acelerar todo este proceso. Para que nos hagamos una idea, hablamos solo del mercado español, estamos hablando de que el parque de calderas actualmente es en torno a los 7 millones y medio de calderas instaladas, de todo tipo, ¿vale? Y el año pasado, en el año 2023, se vendieron 68.000 aerotermias, es decir, ya es presente, pero realmente tiene un futuro enorme. Es decir, no todo el parque de calderas se podrá sustituir directamente por aerotermia, pero sí es cierto que gran parte de ese parque habrá que darle soluciones vinculadas, pues eso, una solución sobre todo con energía eléctrica para descarbonizar, y la aerotermia va a ser el elemento clave. En ese sentido, pues curiosamente, a pesar de que a nivel Europa el mercado cayó un poquito, en España se sigue manteniendo más o menos igual, y todo este cambio normativo, que aquí es un poco un resumen de la nueva directiva, los hitos y las fechas en las que tiene marcados los diferentes hitos para su implantación, lo que va a hacer es acelerar de manera muy importante todo ese proceso, ¿vale? Va a generar una carga de trabajo muy importante en todo lo que es las empresas de instalaciones, pero sobre todo lo que es desde la parte de diseño. Si os fijáis en el año 2030, que es básicamente, como comentabas en una de las anteriores mesas, es la meta volante que tenemos que llegar antes de llegar al hito final, que sería que toda la edificación sea N0, o sea, de emisiones cero. Lo que piden es que se acelere de manera importante todo lo que es la rehabilitación energética del parque existente. Es decir, la normativa
influye directamente en lo que está por construir, en los edificios nuevos, pero lo que estaba quedando rezagado en el sector es todo lo que es la parte de rehabilitación energética, es decir, toda la edificación existente, desde las viviendas residenciales, o sea, los edificios residenciales, a los edificios públicos, incluso los edificios de empresas, y ahí es donde va a meter, sobre todo, gran parte de la normativa para obligar a los Estados miembros a que pongan los medios necesarios para que esa rehabilitación tenga lugar. Eso va a requerir un gran esfuerzo, ¿eh? Pues precisamente obra nueva, la previsión de crecimiento de obra nueva no es en la proporción que los retos de rehabilitación. Claro, en el 2030, pues el 16% de la edificación tiene que estar renovada, o sea, tiene que estar rehabilitada energéticamente. Hablamos de la parte térmica, sobre todo. Eso tiene dos caminos. Uno que es lo que es las envolventes, pero otro camino es cambiar esa generación que ahora mismo está sobre todo basada en combustibles fósiles a equipos como la aerotermia. Como comentaba en la anterior intervención, una de las ventajas que tiene la aerotermia es que somos capaces de generar mucha energía térmica con un consumo relativo bajo de lo que es el consumo eléctrico, con lo cual ayuda a que las redes estén un poquito más cómodas y siempre apoyando si tienes autoconsumo todavía mejor, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde... Ese kilovatio eléctrico lo cubre. Claro, ahí es donde entendemos... Generas inercia térmica. Ahí es donde entendemos que todo ese mercado de rehabilitación, que ya te digo, estamos hablando de millones de calderas en los próximos 10, 15 años, millones de viviendas, es donde entendemos que va a haber una importante carga de trabajo, donde debería generarse mucho empleo de calidad, porque realmente estamos hablando de tecnologías ya muy eficientes, donde todos los que intervengan en la rehabilitación de viviendas, empezando por el arquitecto y acabando por el instalador o mantenedor, va a necesitar mucha formación, va a necesitar conocer nuevas tecnologías, aplicar nuevas soluciones y sobre todo buscando la mayor eficiencia. ¿Tú prevés, esto sería, no sé, una pregunta a los fabricantes, ¿no? de equipos, ¿no? Pero ¿prevés que haya un desarrollo en cuanto a reducción de las dimensiones y también un abaratamiento del precio de los equipos? Porque se me antoja que ante rehabilitaciones en clases vulnerables, como antes hemos comentado con la Administración, ¿no? En el caso de Madrid, pero se puede extender a cualquier territorio, no va a ser un tema fácil de abordar. La parte económica y la parte en rehabilitación, en obra nueva, tú ya planteas el espacio y no hay problema. En un edificio antiguo, pues igual es que no hay espacio para las diferentes unidades, ¿no? Es mucho más complejo. Es decir, una cosa que sí tenemos que tener clara es que la eficiencia energética y la tecnología suele ser más cara que soluciones más básicas, más económicas. En el tema de los equipos de aerotermia, y sobre todo en instalaciones existentes, la mayor dificultad va a ser precisamente buscar los espacios que necesitamos en las edificaciones. La tecnología de la aerotermia, que está basada en ciclos frigoríficos, es mucho más espacio que necesita una caldera. Sobre todo, cuanta más eficiencia le pidamos a la máquina, vamos a tender a ser equipos más grandes. Ahí es donde incido en la necesidad que vamos a tener todos de formación, es decir, desde la prescripción hasta la ejecución, de cómo buscar esas soluciones a cada uno de los edificios que nos vayan planteando, cada uno de los retos, porque al final son retos que nos vamos a tener cuando un edificio tenga que rehabilitarse y buscar la mejor eficiencia energética, pues ahí es donde tenemos que, desde el arquitecto, el ingeniero, el instalador, pues buscar todas esas soluciones. La teoría es que conforme vaya incrementando la demanda, el volumen de producción sea mayor, es que los precios debieran de reducirse. La tecnología, los fabricantes también la irán amortizando, será una consecuencia de cada vez tener más volumen, de que la normativa nos vaya obligando a que cada vez se instalen más máquinas y la lógica es que vaya bajando. Lo que sí es cierto es que, sobre todo para poder dar un impulso inicial, vamos a necesitar ayudas. Va a haber que buscar ayudas desde la Administración para que se puedan implementar estas soluciones que lógicamente son más caras. En obra nueva ya la normativa te va a obligar a ponerlo. Lo cierto es que cuando tú haces una edificación nueva, ese sobrecoste va un poco más diluido y en edificación existente pues va a suponer eso, en algunos casos sobrecostes importantes que esperamos que la Administración, o está previsto así, pues puedan ayudar esas ayudas. Perfecto. José Manuel, cogemos el volante otra vez del vehículo eléctrico, pero más de las infraestructuras. Bueno, al final Circutor realmente tiene una variedad de productos muy completo y vamos a situar el vehículo eléctrico en todo su contexto, ¿no? Como gestor. Ya nos has hablado un poco de las perspectivas a corto plazo, del mercado, las posibles barreras,
en fin, matriculaciones, etcétera, precios. Todo eso ya más o menos la gente lo conoce, pero yo creo que la aportación que puedes hacer hoy muy interesante es situar en ese contexto de ecosistema, vehículo eléctrico y su relación con los diferentes componentes. No sé si te parece... No, perfecto. ¿Te Sí, parece bien? muy bien. Bien. A ver. Creo que puede ser muy educativo, ¿no? Sí, yo creo que al final... ¿Tenéis algún proyecto por ahí así que sí, integra claro. todo y con tecnologías contamos un poco, totalmente vuestras? Sí. Lo más importante al final de todo lo que estamos hablando aquí es Sí. la capacidad que tengamos de hibridar todas esas tecnologías y sobre todo todo lo que es producción energética. Sí. Sobre todo si es energía limpia, ¿no? Que es un poco lo que al final estamos buscando todos, ¿no? Que seamos capaces de soportar el nuevo consumo de esos vehículos eléctricos con una energía lo más limpia posible y lo más eficiente posible, ¿no? En el consumo. Circutor, bueno, hemos cumplido 50 años el año pasado, en el 23, pero desde siempre nos hemos dedicado mucho a lo que era el control energético, a la eficiencia energética y sobre todo, un poco lo decía al principio, ¿no? El que la red pueda hablar con los consumidores, tenga la capacidad de gestionar esa demanda, ¿no? Lo decía antes, uno de los retos más importantes es tener la capacidad de poder, y un poco esta diapositiva lo expresa, llegar a todos los ámbitos en los que se tiene que implantar el vehículo eléctrico, ¿no? Y cada uno tiene sus barreras y cada uno tiene sus retos y cada uno tiene su tecnología, ¿no? Pero desde las electrolineras y grandes electrolineras en las que un reto puede ser los permisos de infraestructura, lo que puede ser también la capacidad de poder llegar o llevar una gran potencia a esa electrolinera que no estaba preparada para abordar la tecnología del vehículo eléctrico, de la recarga, hasta lo que es el sector doméstico en tu casa, abordar, como decíamos antes, esa gran demanda que puede venir, ¿no? A nivel de comunidades de vecinos como es aquí en Madrid, a nivel de viviendas unifamiliares, ¿no? Un poco esa capacidad y esa tecnología existe toda una gama de soluciones que te gestionan desde la potencia a nivel de domicilio para que tengas la capacidad de siempre ir a lo máximo que te permite la red o ir a lo máximo que tienes disponible. Evidentemente, antes se decía por el día y con la hibridación de autoconsumo tendríamos muchísima potencia y por la noche menos, cuando estamos en casa, cuando estamos cocinando, pero sí que es verdad que por la noche, al final, cuando vamos a dormir, volvemos a tener una capacidad grande de recarga, ¿no? Entonces, el hecho de poder controlar todo eso es un poco lo que nos ha ido a buscar soluciones tecnológicas en las que podamos, de alguna manera, todo este conocimiento que teníamos y toda esta tecnología, poderlo hibridar para dar soluciones globales, ¿no? En este ámbito. Este sistema es una pérgola de generación de autoconsumo. Es un proyecto que además todos conoceréis, se ha hecho en Toscable, que es fabricante de cable eléctrico. ¿Por qué lo ponemos? Porque es un ejemplo muy claro de que no teniendo potencia disponible en la red se puede generar un sistema para cargar vehículos eléctricos. Aquí hablamos de 136 plazas electrificadas en sus instalaciones y 6 millones de kilómetros eléctricos recorridos al año. O sea que, bueno, con una inversión que al final tienen un parking que iban a cubrir y lo han cubierto con generación de renovables. Fácil, sencillo. Hibridación te permite además que la tecnología de recarga esté vinculada a la parte de renovables e incluso lo que comentabas un poco antes a la parte de acumulación, ¿no? De que cuando tienes sobrante de generación puedas acumular y puedas utilizarla en momentos en que no. Bueno, es una instalación tipo que está funcionando muy bien y que además ahora se está copiando. Vamos bien este tiempo. Vale. Y la última ya, esta es un prototipo que estamos creando, es un prototipo que se pone en marcha ahora en septiembre. Ecoasis. Es Ecoasis, Me llamamos gusta Ecoasis. Bueno, es un nombre que define un poco el proyecto, ¿no? Y es una hibridación completa de todas las tecnologías de generación y de consumo para recarga de vehículo eléctrico y recarga de vehículos de hidrógeno, ¿vale? Tiene generación eólica, tiene generación renovable, de solar, tiene pila
de hidrógeno que tiene la capacidad de generar de forma aislada y acumular en una batería. ¿Con esto qué conseguimos? Que cualquier vehículo eléctrico pueda cargar, haya o no haya generación en ese momento, y además que cualquier vehículo de hidrógeno pueda cargar en esa instalación. Esta instalación, lo decías antes, es una instalación aislada, es una instalación en una electrolinera donde no había capacidad de potencia para poder cargar vehículos, y con este proyecto piloto lo que hemos conseguido es darle la vuelta a situaciones en las que es imposible o se decía que era imposible que pudiera llegar el vehículo eléctrico y Y cargar. has hablado de hibridación. Fíjate, otra palabra que va a tener va a sonar mucho y se puede aplicar también a usos térmicos, por ejemplo. Es que vamos a tener que combinar muchas tecnologías para darle una mejor respuesta, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la solución no está incluso en el vehículo. No creo que vayamos a vehículos eléctricos 100%, sino que habrá vehículos eléctricos, habrá vehículos de hidrógeno, habrá nuevas tecnologías. Sean híbridos diferentes a los de ahora. Exacto, exacto. Habrá hibridaciones diferentes, pero es imposible que, yo creo personalmente, que una tecnología llegue a copar el 100% de todo, ¿no? José Manuel, es que vamos a dejar los últimos 5 minutos a Amador porque no tenemos más tiempo. Perdonad los que habéis intervenido al final. Sintetizando. Pero bueno, a mí me gustaría preguntarte directamente sobre un tema autoconsumo. Se han hecho buenas prácticas y malas prácticas. La importancia de la gestión de los datos. Esa es la clave. ¿Te parece adecuada la pregunta? Venga. Vale, pues venga. Y con esto cerramos y pasaremos a los premios. Fenómeno. No voy a hablar de productos, sobre todo los que no conozcan a nuestra casa, Retelec, pero tenemos aquí también, como los compañeros son un stand y sois bienvenidos, en pasar luego y llevaros la documentación pertinente. Voy a poner un ejemplo, el de mi casa. Hace 2 años, instalación de fotovoltaica con nuestros propios equipos, el control a través del propio software, la aplicación que trae el aparato. La aerotermia, 3/4 de lo mismo. La compañía suministradora, por otro lado, me facilita los datos de su aplicación y próximamente el cargador de vehículo eléctrico será otro tanto de lo mismo. Con lo cual, yo mismo a nivel de usuario, ya no digo a nivel de profesional, pues aquello es un lío. Tenemos información, exceso de información, pero no está canalizada. Cada uno de los fabricantes tenemos una solución particular que se ciñe básicamente a nuestros propios equipos, a dar una información más o menos básica en función del usuario que tenemos. Y lo mismo sucede con generación, con la distribuidora. Te va a dar una serie de datos que son los que estima importante, más importante para ellos para tener una gestión y asegurarse de que todo funcione de forma correcta, pero a partir de ahí hacia abajo, y hablo a nivel de un usuario doméstico, pero puedo hablar de terciario, puedo hablar industrial, digamos que hay ya, para buscar o tener información de cada elemento nuevo que incorporas en la red, pues supone un problema. Nosotros hace ya 10 años nos planteábamos esto y no específicamente para el autoconsumo, sino realmente para cualquiera de nuestros equipos que eran capaces de medir o incluso de telegestionar. Nosotros intentamos buscar algo más allá y que fuera algo genérico y que luego se pudiera ir adaptando. ¿Y por qué? Bueno, a aquellos de vosotros que os dediquéis, por poner un ejemplo, sencillamente a la fotovoltaica, es posible que tengáis un parque instalado de distintos fabricantes. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gestión tenéis que ajustarlo efectivamente a cada uno de los propios suministradores de cada uno de los equipos. Bueno, ¿qué podría haber mejor que tener una solución global que pudiera, como antes comentaba el compañero, dice, no entiendo por qué no accedemos a cada uno de nuestros equipos, sacamos la información e interconectamos con todos ellos. Con eso como reto, a lo largo de los años, lo que hemos ido es desarrollando una solución propia, práctica, que como es masiva, no tiene el coste de un trabajo ad hoc que a veces te pueden hacer tanto a nivel industrial como a nivel más particular, de tal forma que nos permite ofrecer al usuario una única aplicación amigable, tanto para trabajar con los datos de suministro, de energía entregada a la red, con la posibilidad de gestionar elementos como la aerotermia, etcétera, etcétera,
pero además con algo que creemos que es muy importante, la posibilidad también de interactuar físicamente con equipos de mando y protección sobre la propia instalación. Una cosa, como vamos muy mal de tiempo, ¿en vuestro stand tenéis algún tipo de aplicación que puedan ver los Y si no, asistentes? con más comodidad se queda en contacto y nuestra Vale. gente... Bueno, me imagino que los demás también podéis aportar. Es un Pero entendemos mensaje el que futuro- lanzo a todos. El futuro Pero debe de ir por ahí, un único canal y tener una información lo más completa posible. es que si no, la organización, ¿sabes? Que no te maten por mi culpa. Me van a despedir. Bueno, no, acaba con tu mensaje y acabamos ya. No, básicamente es eso, que la información yo creo que tiene que integrarse porque la monitorización creo que es lo que va a vertebrar Sí. toda la información que podamos tener para luego poder manejarnos esos usos horarios, cómo cambiar nuestros hábitos, tanto a nivel particular como a nivel industrial, cómo gestionar esa acumulación, cómo gestionar las distintas fuentes de energía que tengamos en... Eso se puede extender a toda la actividad del dictador. La monitorización va a tener que ser un elemento clave y fundamental en el desarrollo de la profesión. Nosotros apostamos por eso, creemos que va a ser el futuro para integrar. La gestión de los datos. Así Es una revolución energética y digital. Cierto. Yo tenía un artículo de hace 25 años que hablaba del instalador electrodigital. Antes lo comentaba antes de... Eso sonaba muy raro hace 25 años. Pero hace 25 años, pero bueno, ya se planteaba. Pero bueno, en fin. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, como veis, nos ha faltado tiempo porque todos estos señores tienen muchísimo que aportar, muy interesante. Y bueno, esperemos que en otro día nos lo puedan extender un poco mejor. Muchas gracias. A vosotros. Y no os vayáis porque ahora vamos a hacer unos premios, vamos a presentar unos premios.